Esta transmisión no procede de un organismo ordinario. No responde a una rutina administrativa ni a un protocolo automatizado. Si puede oír esta voz, significa que todavía se encuentra dentro del umbral. Detenga cualquier desplazamiento. Escuche. Lo que sigue ha sido autorizado por el Archivo de Incidentes No Clasificados, una división que no figura en ningún organigrama público. La información contenida en este mensaje no busca tranquilizar. Busca preparar. Durante los últimos ciclos nocturnos, algo ha comenzado a apagar espacios. No barrios. No ciudades. Espacios. Habitaciones concretas. Tramos de pasillos. Rincones exactos donde, segundos antes, la realidad parecía estable. No se trata de fallos en el suministro ni de sabotajes. Las mediciones no muestran picos, caídas ni residuos electromagnéticos. La energía no se interrumpe, se retira, como si dejara de ser necesaria. Los primeros avisos llegaron como susurros administrativos, formularios incompletos, mensajes de voz cortados, informes descartados por exceso de subjetividad. Personas describiendo una pausa en el mundo. Técnicos hablando de zonas que no responden. Se asumió un error humano. Fue un error pensar eso. Con el paso de los días, los incidentes comenzaron a repetirse con una precisión inquietante. Siempre el mismo patrón, un espacio delimitado, una interrupción súbita, un silencio que no pertenece a este mundo, y después, consecuencias imposibles de revertir. La primera localización confirmada fue un centro de formación técnica en la periferia, un edificio antiguo levantado sobre capas de reformas mal documentadas. Era media mañana. El lugar estaba lleno de voces, pasos, risas amortiguadas. Entonces, una franja completa del edificio quedó suspendida en la oscuridad. No fue como apagar una luz. Fue como cerrar un ojo. Quienes estaban dentro describieron la sensación de haber sido observados desde el interior de las paredes. El aire se volvió espeso, casi tibio, como si respiraran dentro de un cuerpo demasiado grande. Los sonidos se apagaron uno por uno, hasta que solo quedó el latido en los oídos. Algunos intentaron moverse y descubrieron que sus piernas temblaban sin responder. Otros sintieron un impulso violento de ponerse en pie, de estirarse, de abandonar su forma. Cuando la luz regresó, el reloj del pasillo marcaba la misma hora. Nadie había gritado. Nadie había corrido. 2 pupitres quedaron vacíos para siempre. Esa noche, el fenómeno se desplazó a un edificio que nadie habría considerado vulnerable. Una pequeña sala de estudio abierta las 24 horas, frecuentada por insomnes, lectores tardíos y personas que preferían no volver a casa. Las luces se apagaron una por una, demasiado rápido para contarlas. Una mujer recordó haber sentido que la gravedad cambiaba de dirección, como si el suelo la empujara hacia arriba. Su acompañante habló de una presión detrás de los ojos, una certeza incómoda de que algo estaba esperando a que alguien se moviera primero. Un joven, sentado solo, se levantó despacio. No parecía asustado. Parecía convocado. Caminó hacia una pared sin mirar a nadie, siguiendo un ritmo que no provenía de ningún sonido. Entonces comenzó el roce. No era un arrastre mecánico. Era algo vivo, íntimo, como piel separándose de una superficie que no quería soltarla. El sonido se mezcló con una respiración ajena, demasiado cercana, demasiado lenta. Después, nada. Cuando las luces regresaron, el lugar había cambiado. Los muebles estaban en el mismo sitio, pero el espacio parecía más grande, como si faltara una pieza estructural invisible. Había sangre donde antes no había nada. El joven no volvió a existir en ningún registro. Horas más tarde, el fenómeno alcanzó un edificio vertical, de esos que permanecen despiertos incluso cuando la ciudad duerme. Un trabajador solitario realizaba una ronda rutinaria, contando pasos para mantenerse alerta. La oscuridad lo encontró a mitad de un pasillo. Su linterna falló. Su voz no salió. Escuchó un desplazamiento lento, pesado, paciente. Algo que no tenía prisa porque sabía que el tiempo no le pertenecía a él en ese momento. Sintió el aire moverse, frío como una exhalación antigua. Percibió una forma que no podía ver, pero que ocupaba demasiado espacio para ser ignorada. No corrió. No gritó. Su cuerpo entendió antes que su mente. Cuando la luz regresó, 18 segundos después según los sistemas, el hombre estaba en el suelo, llorando sin saber por qué.
No tenía heridas. No tenía marcas. Pero en el polvo quedó una huella imposible, una cicatriz en el suelo que no correspondía a ningún objeto conocido, como si algo hubiera sido arrastrado fuera de nuestra dimensión. Por este motivo, se emiten las siguientes advertencias, que deben ser tomadas como instrucciones espirituales y no técnicas. Si la luz desaparece sin transición, no intente explicarlo. Si el silencio se vuelve total, no lo rompa. Si siente el deseo irrefrenable de moverse, estirarse o levantarse, pregúntese primero quién le está llamando. No todos los espacios quieren seguir siendo habitados. Permanezca atento. Esta transmisión se repetirá mientras aún haya alguien capaz de escucharla. La transmisión continúa. La información que sigue no ha sido difundida por canales públicos. Fue añadida al archivo después de múltiples revisiones, discusiones internas y una votación que nunca quedó registrada. Se le advierte que lo que va a escuchar no debe ser compartido fuera de este contexto. Hubo otro incidente. Esta vez no ocurrió de noche, ni en un edificio vacío, ni en un lugar frecuentado por adultos capaces de racionalizar lo imposible. Ocurrió en una escuela primaria. Sucedió hace exactamente 7 días, en la escuela elemental Rowan Hill, durante un simulacro rutinario de evacuación por incendio. Un procedimiento ensayado, repetido, casi mecánico. Los niños sabían qué hacer. Los docentes conocían cada paso. Las alarmas sonaron a las 9:38 de la mañana. Las puertas se abrieron. Las filas comenzaron a formarse. Los estudiantes avanzaban hacia el pasillo central cuando el primer grupo alcanzó el cruce principal del edificio. En ese instante, todo se apagó. No fue progresivo. No hubo chisporroteos ni fallos parciales. La energía abandonó el lugar como si hubiera sido retirada de raíz. Las alarmas se silenciaron de golpe. Las luces de emergencia nunca llegaron a encenderse. Lo que quedó fue una oscuridad total, demasiado profunda para una mañana soleada, acompañada de un silencio que no pertenecía a una escuela viva. Durante unos segundos nadie se movió. Luego llegaron los sonidos. Respiraciones aceleradas. Zapatos pequeños rozando el suelo. Los primeros sollozos de los niños más pequeños, que no entendían por qué el juego había cambiado de forma tan brusca. La profesora Elena Markham, encargada de un grupo de 5º grado, relató que fue entonces cuando notó la ausencia. Uno de sus alumnos, Lucas, ya no estaba en la fila. No había corrido. No había gritado. Simplemente no estaba. En la oscuridad, Elena llamó su nombre una vez. Luego otra. Su voz sonaba extraña, como absorbida por las paredes. Recibió una respuesta, pero no fue inmediata. Cuando Lucas habló, su voz llegó amortiguada, irregular, como si atravesara una distancia que no coincidía con el espacio real. «No puedo ver, señorita», dijo. «¿Dónde está usted?» Elena sintió un impulso inmediato y visceral de avanzar. No fue una decisión consciente. Fue el cuerpo reaccionando antes que la mente. La necesidad de acercarse, de tocar, de confirmar que el niño seguía allí. Dio un paso. Luego otro. El suelo parecía inclinarse ligeramente bajo sus pies, como si el pasillo ya no fuera completamente recto. Extendió la mano en la oscuridad y rozó algo que no esperaba encontrar. No era una pared. Era una superficie flexible, cubierta por algo parecido a tela gruesa, empapada y fría, como ropa que hubiera estado demasiado tiempo bajo la lluvia. Retiró la mano de inmediato, con el pulso desbocado. Intentó avanzar de nuevo, pero el aire se volvió denso, resistente, como si caminara contra una corriente invisible. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un raspado fino, insistente, a escasos centímetros de su oído. No fuerte, no violento. Exactamente el tipo de sonido que haría algo paciente, algo que no necesita apresurarse. Llamó a Lucas una vez más. No hubo respuesta. Cuando la electricidad regresó, 25 segundos después según los registros del distrito, el pasillo volvió a llenarse de luz, ruido y gritos. Lucas no estaba. Los alumnos que habían permanecido agrupados junto a la puerta afirmaron no haber visto nada. Dijeron haber escuchado únicamente a la profesora llamándolo, y después un sonido bajo y continuo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado lentamente por el suelo. No se encontró rastro alguno del niño. Ese no fue el último incidente documentado.
2 días después, a plena tarde, ocurrió algo distinto, pero inquietantemente familiar. En el centro comercial de Willow Creek, una joven llamada Marina se encontraba probándose ropa en uno de los vestidores. El espacio era pequeño, cerrado, iluminado por una luz blanca constante. Las luces parpadearon una sola vez. Luego se apagaron. Toda la tienda quedó sumida en la oscuridad. Se escuchó un suspiro colectivo, seguido de voces confusas que parecían provenir de muy lejos. Marina intentó encender su teléfono. La pantalla no respondió. No vibró. No emitió luz alguna. Sintió una urgencia inmediata de salir del vestidor. No miedo exactamente. Claustrofobia. Un instinto primario que le decía que no debía permanecer en un espacio cerrado cuando la luz desaparecía de ese modo. Corrió la cortina y salió al área principal. Las voces de otras personas resonaban apagadas, deformadas, como si el aire estuviera absorbiendo las frecuencias más altas. Dio un paso, luego otro, intentando orientarse entre estantes que ya no reconocía. Entonces escuchó algo moverse cerca. No eran pasos humanos. Era un desplazamiento suave, irregular, como tela rozando tela. Se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho. Sintió un aliento frío en la nuca. No una corriente. No un cambio de temperatura ambiental. Algo demasiado localizado. Demasiado próximo. Luchó contra el impulso de girarse o gritar. Pensó únicamente en la salida. En moverse. En no quedarse quieta. Comenzó a avanzar con cuidado, rozando un mostrador con los dedos. El sonido volvió. Rítmico. Suave. Acompasado con sus propios movimientos. Cuando ella se detenía, el sonido también lo hacía. Cuando avanzaba, lo seguía. El aire se volvió espeso, como si respirar requiriera un esfuerzo consciente. Justo cuando sintió que las piernas ya no le responderían, las luces regresaron de golpe. Estaba sola, en medio de un pasillo completamente iluminado, desorientada, con un ardor intenso en la espalda. Más tarde descubriría un arañazo largo, profundo y reciente, como si algo con uñas largas y curvas hubiera pasado demasiado cerca. Nadie más en la tienda informó haber visto u oído nada más allá del apagón inicial. Estos incidentes, y docenas de otros similares, nos han permitido identificar un patrón inquietante. Los eventos no buscan multitudes. No buscan el caos. Buscan transiciones. Momentos en los que las personas se mueven, se separan, obedecen impulsos que no cuestionan. Pasillos. Filas. Vestidores. Lugares donde el cuerpo avanza antes que la mente. La oscuridad no es el objetivo. Es el umbral. Y no todo lo que cruza ese umbral regresa. La transmisión se ralentiza aquí. No por interferencias, sino por decisión. Lo que va a escuchar no fue redactado de una sola vez. Fue reconstruido a partir de fragmentos, declaraciones incoherentes, grabaciones dañadas, dibujos infantiles, notas escritas con caligrafía temblorosa en márgenes que no correspondían a ningún formulario oficial. No hablamos de síntomas. Hablamos de un proceso. Quienes regresaron, y quienes vieron desaparecer a otros, describen una experiencia sorprendentemente similar, como si todos hubieran atravesado las mismas estaciones, aunque jamás se hubieran conocido. No es importante que memorice estas etapas. Es importante que las reconozca cuando empiecen. La primera estación, el desplazamiento interior. No comienza con la oscuridad. Comienza justo después. El mundo se apaga, y durante un instante brevísimo el cerebro espera que vuelva. Ese instante es clave. Cuando no regresa, algo se reorganiza dentro de usted. La mayoría de los testigos describe una sensación comparable a perder el horizonte. Como si el cuerpo dejara de saber dónde está el arriba y el abajo. El silencio no llega como calma, sino como peso. Una presión lenta que se posa sobre los hombros, sobre el pecho, sobre los pensamientos. El aire parece más espeso. Respirar requiere atención. Y entonces aparece el impulso. No es miedo ni pánico. Es una orden interna, profunda, sin palabras. Un deseo físico de cambiar de posición, de romper la quietud, de abandonar el punto exacto en el que se encuentra. Permanecer inmóvil se vuelve incómodo. Antinatural. Como si el cuerpo supiera que quedarse quieto es incorrecto,
aunque la mente aún no entienda por qué. Muchos supervivientes dicen que aquí es cuando pensaron, no debería estar aquí. No sabían a qué se refería ese aquí. La segunda estación, la conciencia compartida. Llega sin aviso. El espacio deja de sentirse vacío. No es que algo aparezca. Es que usted deja de estar solo en la oscuridad. La percepción cambia de calidad. Los sonidos regresan, pero no como ecos reconocibles. Llegan como roces, como vibraciones, como movimientos que no buscan ser escuchados. Algunos los describen como pasos que no tocan el suelo. Otros, como tela mojada deslizándose lentamente. Otros, simplemente, como una presencia que ocupa volumen. No siempre se oye algo. A veces solo se siente. La piel reacciona primero. Se eriza. Hormiguea. El cuerpo se orienta sin permiso, girándose levemente hacia donde cree que está la fuente, incluso cuando los ojos no ven nada. La sensación dominante aquí no es terror. Es intimidad forzada. Como compartir una habitación demasiado pequeña con algo que no necesita permiso para estar allí. En este punto, muchos testigos afirman haber tenido la certeza absoluta de que el espacio los estaba observando, no desde un punto concreto, sino desde todas partes a la vez. La tercera estación, el reconocimiento. Esta es la más peligrosa. Ocurre cuando la mente intenta dar sentido a lo que el cuerpo ya sabe. Los sonidos comienzan a adquirir forma. No siempre palabras claras, pero sí ritmos familiares. Respiraciones que imitan la cadencia humana. Pausas donde debería haber sílabas. En algunos casos, surge una voz. No siempre es externa. A veces parece venir de dentro del cráneo, como un recuerdo mal ubicado. Puede sonar conocida. Puede sonar incorrecta. Puede pronunciar su nombre o algo que cree ser su nombre. Lo importante no es lo que dice. Es lo que provoca. El impulso de moverse se intensifica hasta volverse casi insoportable. El cuerpo se inclina. Los músculos se preparan. La quietud se siente como una traición a algo fundamental. Aquí es donde muchos describen una sensación espiritual profunda, difícil de explicar con lenguaje racional. La impresión de estar siendo invitado, reconocido, aceptado. Como si la oscuridad no fuera ausencia, sino un lugar al que se puede entrar. Un paso basta. La mayoría de las desapariciones ocurren aquí. No hay forcejeo. No hay violencia visible. Solo una transición. Por este motivo, las siguientes instrucciones no deben entenderse como medidas de seguridad física, sino como disciplina interior. Si la luz desaparece sin aviso, no cambie de postura. No obedezca el impulso de levantarse. No responda a sonidos. No busque confirmar presencias. No intente comprender lo que oye. No intente dar significado a lo que siente. No use dispositivos. No extienda las manos. Permanezca exactamente donde está, incluso cuando cada parte de su cuerpo le exija lo contrario. La inmovilidad no es protección. Es resistencia. Por último, debe saber esto. El fenómeno ya no pertenece a edificios ni a infraestructuras. No depende de redes eléctricas. No necesita apagones completos. Se manifiesta en pasillos domésticos, en habitaciones cerradas, en escaleras donde la luz sigue encendida pero algo más se apaga. No siempre habrá oscuridad. No siempre habrá silencio. Pero cuando sienta el impulso de moverse sin saber por qué, cuando el espacio parezca demasiado atento, cuando la quietud empiece a doler. Recuerde este mensaje. Los incidentes ya no pueden considerarse aislados ni regionales. Durante las últimas 48 horas, han llegado informes desde otros estados, separados por cientos de kilómetros, sin conexión entre sí, sin compartir infraestructura eléctrica ni sistemas de control. Ciudades grandes. Pueblos pequeños. Lugares de paso donde nadie se conoce lo suficiente como para notar una ausencia de inmediato. El patrón se repite. Ocurre en vagones de metro detenidos entre estaciones. En autobuses nocturnos donde las luces interiores se apagan un segundo antes de que el motor muera. En centros comerciales abarrotados que, de pronto, quedan suspendidos en una quietud imposible. En salas de cine donde la pantalla sigue proyectando luz, pero el sonido desaparece y algo más ocupa el espacio entre las filas. En edificios gubernamentales donde los sistemas de respaldo jamás llegan a activarse. No hay explosiones.
No hay señales de lucha. Las personas simplemente no continúan. En cámaras de seguridad, cuando existen registros utilizables, la imagen se degrada justo antes del evento. No aparece ninguna figura nueva. No se ve nada salir ni entrar. Solo un vacío momentáneo, y después, alguien que ya no está. Es como si el lugar hubiera decidido prescindir de una presencia. Los objetos permanecen. Bolsos, abrigos, documentos, zapatos mal colocados. En algunos casos, un teléfono sigue grabando durante varios segundos más, captando únicamente una oscuridad granulada y un sonido que no llega a ser estático. Nadie ha sido visto cruzando un umbral visible. Nadie ha sido hallado después. Por esta razón, debemos ser claros. No existe un método para detener el fenómeno. No existe un refugio absoluto. La única variable que se repite entre quienes regresaron, quienes fueron encontrados en el suelo, temblando, desorientados pero aún aquí, es el acatamiento total. Nuestra única defensa no es la tecnología. No es la iluminación. No es la vigilancia. Es su obediencia estricta. Cuando la luz desaparezca sin transición. Cuando el sonido se retire como una marea. Cuando el espacio parezca demasiado atento a su respiración. Permanezca sentado. Permanezca exactamente donde está. No ajuste su postura. No cruce las piernas. No incline la cabeza buscando orientación. Permanezca en silencio. No susurre. No rece en voz alta. No pronuncie nombres. El fenómeno no responde al ruido. Responde a la confirmación de presencia. Si las luces se apagan y el silencio cae como una losa, recuerde estas palabras. No como una instrucción, sino como un ancla. No moverse es resistir. No responder es permanecer. Porque hay algo más que debe saber. En varios de los incidentes más recientes, los supervivientes relataron un detalle inquietante. Durante unos segundos, no escucharon absolutamente nada. Ni sus propios latidos. Ni su respiración. Ni siquiera el zumbido interno de la conciencia. Un silencio tan completo que resultaba imposible de describir. Y entonces comprendieron algo, no con palabras, sino con una certeza inmediata y devastadora. Si no escucha nada en absoluto, si el mundo deja de responderle por completo, significa que usted es el único que queda. Y algo está comprobándolo.